Saludos, amigas y amigos de La Respuesta. La verdad es que en este tiempo confieso que la respuesta me resulta, al pensarla, más compleja que ningún otro tiempo. Y miren que yo he tenido épocas de grandes dificultades, de luchas públicas tremendas, y de azares y vicisitudes durante tantos años, más de 34 años. Pero confieso que hoy, en mayo 5 del 2024, hacerla me resulta una tarea cuidadosa, porque las circunstancias son tan fluidas y rápidas que uno hace un análisis de una que aparece hoy y al día siguiente aparecen nuevas que mudan las perspectivas, y eso va creando una sensación de que un tanto angustiosa, que ¿será esto cierto? ¿Se podrá creer esto que está pasando, que estamos viendo? Por eso digo que este programa, en su diseño, con su guía de temas, recuerden, para saber acerca de qué debo hablar, no lo que debo hablar. Es muy complicado. En la semana estaba más o menos seguro de que tendría temas abundantes nacionales y que naturalmente el tema fundamental de nuestra nación es el caos sanguinario de Haití y toda la explosividad de una situación como esa, que ahora hace tal vez 3 días, Brian Nichols, un alto funcionario norteamericano del Departamento de Estado, declaró, como si lo estuviera descubriendo, que la crisis de Haití era tanto, no creo que más, sino tan importante como Hamás y la guerra de Israel en Medio Oriente, o como Ucrania y la guerra con Rusia. Al oír esas declaraciones, mi primera impresión fue, caramba, qué pena que funcionarios profesionales de la diplomacia y de las relaciones exteriores, como Brian Nichols, no hayan pensado eso hace 2 años. Y me dije, esto es sorprendente, porque tanto en la respuesta como en la pregunta, recuerden, mi blog La Pregunta los miércoles, el fin de semana domingo La Respuesta, eso se vino diciendo. Es decir, lo que él afirma con cierta inquietud, ya nosotros lo teníamos aquí, bajo consideración, de alarma, de llamado, casi de ruego, de que la llamada comunidad internacional se hiciera cargo de esa tragedia. Es más, elaboré, y ustedes pueden recordarlo, porque son muy consecuentes los
seguidores de la respuesta, cosa que agradezco, una tesis, y la defendía en la respuesta como en la pregunta por escrito, la respuesta verbalmente. La tesis era eso que está diciendo Brian Nichols, el subsecretario encargado de asuntos exteriores, no sé si de América Latina nada más, pero eso parece que segundo o tercero en jerarquía en el Departamento de Estado. ¡Qué pena! ¿Qué dije yo desde la respuesta? ¿Y qué escribí yo en la pregunta? Que la situación entre nosotros era sumamente grave, porque habían montadas dos versiones posibles de lo que podría ocurrir. Una como tragedia nacional, que fruto del diseño del expresidente Barack Obama, las pandillas criminales produjeran tanto daño, tantos asesinatos, tantos secuestros, tantas violaciones, que esa población desesperada viniera en hordas para acá. Y dije, nosotros tendremos que reaccionar, porque nadie podría pedirnos que admitiéramos un tipo de trastorno de esas proporciones y de esa naturaleza. Y claro, para responder eso implicaría violencia, fuego, porque la defensa del territorio nacional, de la soberanía, de la independencia de la República son sagradas. Lo planteé como tesis y dije más. Increíblemente, me estoy citando a mí mismo, ha ocurrido algo que ha complicado la estrategia torpe y perversa de las potencias tradicionales que han estado durante décadas maquinando a ver cómo de algún modo la solución, si es que la hay, en Haití, se podría hacer en base a la República Dominicana, esta propuesta para su desaparición, su reabsorción, su evaporación como Estado-nación. Y dije, ese es un plano grave. Y posiblemente la perversidad de la política internacional, que no tiene escrúpulos ni fronteras para daños y males, está guardando esa situación porque eso le daría un pretexto, una especie de justificación, diciéndolo en sentido figurado, a una intervención masiva en la isla toda. Hay guerra, se están matando las hordas. En República Dominicana hay dos ejércitos, el de uniforme y el de siempre, el glorioso, aquel de la restauración de la independencia, el de andrajos del pueblo, que sabe responder. Y esa guerra es una catástrofe ya de carácter internacional, que la comunidad debe de intervenir, ambas naciones. Y de ahí vamos a hacer el diseño. Eso está expuesto y escrito por este programa y por el blog de Marino Vinicio Castillo, la pregunta. Por eso advierto que es tan difícil hacer el programa hoy, porque no puede uno abandonar
el reproche. El reproche que es necesario. Cuando la MINUSTAH, es decir, aquella fuerza multinacional, militar, constituida por ejércitos latinoamericanos esencialmente, aunque vino algo del Nepal, del Himalaya, que ya ustedes saben que fue correo y mensajero del cólera en la isla. Hubo un hecho escandaloso que debió de haber llenado de vergüenza a naciones tan importantes, gobiernos tan importantes como Estados Unidos, Canadá y Francia. Dijeron, ahí no hay nada que hacer, lo tenemos nosotros escrito. En Cancillería, las 3 cancillerías a la vez. Nada que buscar, nada que hacer, no volveremos más. Solo 10 días o 12 días después, parece que aparecieron voces sensatas que dijeron, señores, lo que ustedes están haciendo es un crimen internacional peligrosísimo. Ustedes no pueden abandonar a Haití así, en esa forma, permitiendo que siguiera siendo un narcoestado, un almacén de las drogas del mundo, porque el mandato que dieron fue para solamente atender a la seguridad y la paz. Y se van de repente y lo que dejan son pandillas criminales armadas hasta los dientes, de armas sofisticadas, palabras de este programa, dichas en este programa y escritas en la pregunta. Eso hace 2 años, tal vez más. Entonces ahora, cuando surge el reproche, se impone. ¿Por qué reprocho yo eso? Porque debimos de recibir alguna respuesta a los llamados incesantes que hacía el presidente de la República en foros internacionales. No pueden pensar en una solución en base a la República Dominicana. Hemos colaborado más que ningún otro país en los momentos de desgracia, siempre. Hemos sido solidarios, pero tenemos una presencia de ilegales asombrosa. Busquen una solución en Haití para Haití. Es más, voy más lejos. Yo llegué a escribir en la pregunta y a repetir en la respuesta. Me estoy insistiendo en esto porque es necesario. En que la única salida verdadera que se puede buscar en Haití, sin cometer el crimen horrendo de desaparecer la República Dominicana, es que las potencias, esas 3, y las 2 nuevas incorporadas al interés en la región, China y Rusia, dijeran al unísono, hay que hacer un fideicomiso en forma, un fideicomiso real. Vamos a administrar los fondos y recursos para escuelas, hospitales, formación de maestros, formación de fuerzas armadas, suelos, regadío altamente sofisticados. Se están cultivando los desiertos. No me vengan a decir que no pueden cultivar la parte arrasada que tiene Haití. Y durante 10 años que ese fideicomiso dure, naturalmente, vamos a barrer con el crimen. No vamos a permitir que siga siendo un almacén de drogas. China
usted ofreció invertir 15.000 millones. Rusia, usted ofreció invertir 4.000 millones. Estados Unidos responde que ya ha invertido mucho, 200 millones. Canadá ni habla de esto, creo que mandaron unos automóviles y un avión espía para saber dónde están las guerrillas. Francia peor. Júntense, hagan el fideicomiso convenido. Pero la palabra fideicomiso y la figura jurídica internacional del fideicomiso es mala palabra, pecado capital en ONU. No se puede hablar de eso porque es una forma de azuzar el neocolonialismo. Bueno, ¿y qué hacer con Haití? No, vamos a usar los dos territorios y el premio que le vamos a dar a la parte este de la isla, que yo recuerdo y lo he citado muchas veces, al expresidente Al Gore de Estados Unidos, Premio Nobel de la Paz, que hizo un reportaje formidable. Y cuando pasaba por la isla de Santo Domingo el satélite, iba él narrando. Observen que la parte oeste no se ha tomado en cuenta jamás el bosque. Observen que en la parte este sí ha habido preocupación y tratamiento del problema de los recursos, los ríos, los bosques, etc. Entonces el premio que se nos va a dar no vale nada. Vamos a traer allá, vamos a reabsorber las dos poblaciones, un Estado binacional, uno de esos inventos horribles que saben hacer. Y ni hablar, van a devastarse completamente. El sistema político no va a poder mantenerse. Las tensiones entre las poblaciones son históricas, se van a acentuar. Habrá un tipo de guerra interna permanente, porque los dominicanos no se van a rendir. Y cuanto más se ahonde la estocada, mayor y más trágica y decidida será la reacción de ese pueblo. Probado está, así lo demuestra su historia. Entonces, yo dije, caramba, las cosas de la vida. El hecho de que Rusia y China estén con intereses ya vivos en la región, vivos, activos. Ya vimos el canciller ruso viajando con frecuencia a Cuba, hablando de restablecer recursos porque Cuba está en una situación desesperada, su economía está completamente, bueno, no voy a decir moribunda, pero sí pasando por desgracias inmensas de privaciones. El hecho de que esas dos superpotencias extracontinentales estén ya, en cierto modo podría ayudar, porque en el Consejo de Seguridad ambas tienen vetos. Y es posible que se opongan a cualquier tipo de mandato del Consejo de Seguridad que tienda a eso que estoy describiendo como desastre. Lo dije, qué bueno, qué oportuno es esto. Pero no, buscaron la vuelta. Una resolución del Consejo de Seguridad que no objetó China ni objetó Rusia, creando la posibilidad de la presencia de estados voluntarios, pero con la advertencia de que podrían operar en su ocupación, pero eran ajenos a ONU. Oiga lo que es establecer una especie de legión extranjera con soldados y policías africanos. ¿Por qué los latinoamericanos han sido tan renuentes?
¿por qué se ha puesto tan de lado y violentamente la doctrina Monroe de la América para los americanos? Si tenemos 2 siglos más o menos considerando naciones hermanas, porque vieron la experiencia de la minustad, del abandono, de la vergüenza aquella de no hay nada que hacer, no volvemos más. Y saben que lo que hay en curso ahora con el ejército de Kenia, creo que 3 o 4 estados menores de África, puede que lleguen a los 4.000 hombres que decía el presidente de Kenia, que no podía hacerse el trabajo en esa arriesgada aventura con 1.000 policías, sino con 4 o 5.000 soldados. Bueno, todo eso ha sido material de trabajo de este programa y está escrito y respaldado en la pregunta. Yo le he dicho a mis hijos, de todo el material que ellos han ido acumulando, las preguntas que datan del 2017 como blog, quizás sea lo que merezca más editarse. Está ya naturalmente en redes, pero editarla para que queden anaqueles, el viejo banco de datos de las bibliotecas, que parece ahora a punto de desaparecer con la inteligencia artificial y la rapidez con que se ofrecen las informaciones a los abogados e historiadores y a todo el mundo. Una inteligencia superior que hará la historia a su manera. Pero bien, la situación es muy grave, muy peligrosa. ¿Por qué tengo ese pesimismo adicional? ¿Por qué me resiento tanto? Porque voy a referirme a una situación que en mis 93 años no he visto en la región, no lo he visto. Esto es sorprendente en grado sumo. Una nación tan importante como la hermana Colombia, su presidente hace una rueda de prensa especial con su ministro de Defensa y el comandante del ejército, comandante superior o supremo del ejército, y anuncia al mundo que en 2 de sus bases militares y cercanas al Caribe se produjeron sustracciones de 1 millón de municiones, de proyectiles, de miles de rifles y fusiles, de cohetes, de misiles. Y agrega más, dice, presumiblemente en base a tratos entre personal propio y extranjero para tráfico, pero presumiblemente la distancia de Guajira a Haití de 7 horas de navegación en lancha rápida puede indicar que las armas en parte fueron a Haití. Óigame, eso dicho en esas condiciones, no a un periodista, no una respuesta airada, bueno, que el presidente estaba distraído, quizás se había tomado unos traguitos de más, no. Rueda de prensa, con un jefe militar y un ministro de Defensa al lado. El asunto es tan grave que ahora como que se vacila y se dice, no, parece que el presidente exageró, que no son tantas las armas, que no, que se va a revisar. No. A los pueblos no se les puede mentir así.
un hombre innegablemente inteligente. Yo le oí en España, en discursos importantes, improvisados. ¿Cómo va a hacer una rueda de prensa con ese contenido? Y le van a decir al pueblo o a los pueblos, no, 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 el presidente exageró. Nosotros aquí dijimos, ¿quién armó las pandillas con tanta rapidez que tan pronto ocurriera el vacío? Al ausentarse MINUSTAH, se hicieron cargo del territorio y de las instituciones de Haití. Armas que se veían en los documentales, armas modernas. Decía, me da trabajo entender que todas esas armas pudieron llegar de Estados Unidos. Pero ONU, la cueva de trampas, que ha estado en la base de nuestra degradación, de nuestra reducción, nuestra mengua como Estado-nación, infamándonos a través de sus tentáculos de ACNUR y Amnistía. Incluso los parlamentarios europeos que vinieron a una inspección de la Unión Europea aquí, fueron a Haití, vieron todos los departamentos, así lo consignaron en un informe que yo leí aquí, y después una visita a República Dominicana, y en sus conclusiones decían que la situación es muy grave porque los dominicanos se han creído blancos y persiguen a los negros, incluyendo a sus propios negros. Una infamia. Porque se sabe que si hay un país de integración racial formidable, quizá única en el mundo, es el nuestro. Aquí el prejuicio racial no es lo que ha sido en otras partes. Puede aparecer un monigote ahí, parejero, que escriba cualquier disparate, pero el pueblo no tiene ese sentimiento entre sus preocupaciones esenciales jamás. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se acusaba a los dominicanos de perseguir a los blancos, a los negros, incluyendo los propios? Ahora vienen ejércitos africanos a actuar, que naturalmente están imponiendo un tipo de impronta racista en el conflicto. Aquellos soldados vienen a una lucha, a tratar de desarmar unas pandillas que han armado, no fue desde Estados Unidos, no, ni de República Dominicana, como repitió tantas veces ONU. Todas las armas que van a Haití salen de República Dominicana. Al contrario, todas las armas que han estado entrando aquí vienen de Haití. Ahora, ¿cómo llegaban a Haití? El presidente Petro de Colombia abrió el expediente. Las lanchas rápidas, 7 horas de navegación entre La Guajira y Haití, al decir del presidente, posiblemente haya sido una de las vías de recolocar esas armas. Pero entonces es una guerra de liberación. Es el apartheid del Caribe el que vamos a combatir. Esta va a ser como la guerra en Sudáfrica. No, espérense, que hay un Estado loco, manejado por élites blancas, oiga eso, que quiere perseguir a los negros. Y el Departamento de Estado dice, es un conflicto muy grave, tan grave como Hamas, Israel, Ucrania y Rusia.
Dios mío, estamos nosotros apreciando en verdad la gravedad de esto que está ocurriendo. Estamos nosotros en capacidad de decir, caramba, pero hace algún tiempo, días nada más, la presidenta de Honduras, de izquierda, y el presidente de Venezuela, de izquierda, hablaron de que no creen conveniente ninguna fuerza multinacional ocupando Haití. Maduro y la señora Castro opinan así. Entonces, esa fuerza de África ellos la rechazan. Sostuve como tesis. Una mañana podría haber una toma de poder de alguien o de un grupo sector para establecer un Estado democrático bajo el régimen del socialismo del siglo XXI. Y dije, señores, Rusia está entrenando tropas en Nicaragua. Se sabe lo del armamento bolivariano. Ahora surge lo de Colombia, que es más desconcertante. ¿Quién está proveyendo esas armas? Es para una guerra civil ideológica. Llegué a decir más en la pregunta y en la respuesta. Y ustedes me excusan en la insistencia, pero es que me siento realmente apenado cuando oigo esos espantos, esos escándalos, esos escrúpulos de ahora. ¡Ay! Es un conflicto muy grave, como el de Ucrania, como el de Hamas, Israel. Ajá. Es un conflicto, es lo que ustedes han creado. No sean cínicos, admitan ante el mundo nuestro descuido de 3, 4 años de ese desorden, el vacío de poder que se produjo cuando el asesinato de su presidente en el aposento donde dormía por un comando colombiano de exoficiales. No concurrimos ni asistimos realmente a ese estado colapsado, a esa gran desgracia de pesar universal. No. Tenemos la necesidad, señores, de trabajar sin descanso por lograr una unidad nacional verdadera. No esto que estamos viendo, no esta chismografía, no este vendaval de bajezas y desconsideraciones por las redes y en las tribunas políticas, como si nosotros pudiéramos hacer un ejercicio democrático que nos divida más, sin pensar en lo peligroso que resulta ante el peligro común que tenemos. Finalmente, en esto es bueno decir que en la respuesta y en la pregunta dije, y lo repito hoy, que el hecho de Rusia y China estar presentes, agregado ahora a la extracción posible de una izquierda revolucionaria que puede ser FARC perfectamente, para llegar armas a las pandillas criminales, podría convertir a las pandillas criminales, lo que yo llamé la metamorfosis, en guerrillas.
guerrillas liberadoras. Para nosotros significaba un peligro adicional, porque aquí podrían aparecer desorejados de esa gente de la izquierda nostálgica que anda por ahí, creyendo que esos argumentos sobre fronteras, sobre soberanía, sobre autodeterminación, identidad nacional, son necedades. Que lo que hay que hacer es una revolución en toda la isla. Entonces tendríamos aquí armamentos y posiblemente gente en capacidad de usarlo. No para resistir las hordas, sino para, con los que puedan estar aquí ilegales, armados, sumar una fuerza desestabilizadora peligrosísima. Peligrosísima. De manera que yo creo que con estas cosas que he dicho hoy, viendo el panorama general, incluso la tragedia de Ecuador, que no se imaginaba uno que podía demacrarse en la forma en que ha sido, Perú mismo. Estamos viendo cosas, señores, preocupantes en América. Y a nosotros nos puede ir de la peor manera si no preparamos una defensa densa, sin grietas, tomando como tema esencial y único la defensa de la nación. Yo creo que el momento, por muy grave que sea, puede resultar útil, porque las crisis, en la medida en que se agravan y se tornan insoportables, nos hacen pensar. Y todas esas desavenencias bastardas se van a un lado. Y se habla y se conversa a fondo entre los mandos políticos, militares y de todo tipo de la República. Y se dice, podemos estar en desacuerdo en todo, menos en eso. Y para ello necesitamos unirnos y responder como un todo. Incluso la traición que está aquí creciente, enfrentarla, emplazarla y advertirle que cualquier tipo de actividad airada o armada que intenten será reprimida. Reprimida porque es una forma de coincidir con el plan de la desaparición de la República Dominicana como Estado-nación. Yo creo que con esto, esta parte del programa me ha permitido expresar cierto resabio. Ustedes comprenderán, uno se la pasa advirtiendo, opinando sanamente. Y resulta desoído, y tienen que venir esas pruebas inmensas del peligro de fuera para que mucha gente nuestra comience a decir, uy, pero qué razón tienen. Esta gente tiene razón. En el debate político ahora mismo nosotros dijimos que le íbamos a reservar a la respuesta, una parte final a la Fuerza Nacional Progresista. Pero hay que cuidarse de entender esto. No meramente electoralista.
No es un pugilato que quién va a ser senador, quién va a ser diputado. No. Es la necesidad en que estamos de fortalecer los poderes públicos para que el Ejecutivo no siga en esa soledad en que está. Valeroso, el presidente, no hay dudas. Decidido, no hay dudas. Pero con unas inmediaciones delicadas que muchas veces se han atrevido a sostener posiciones contrarias a las líneas esenciales de su política exterior. La Fuerza Nacional Progresista, y especialmente me quiero dirigir al balaguerismo. Atiendan ustedes al balaguerismo en su expresión política residual de Partido Reformista Social Cristiano. ¿Por qué antepongo a Balaguer? ¿Por qué hablo del balaguerismo y no del reformismo? Hablo del reformismo, claro está. Estamos aliados. Y eso nos satisface enormemente. Y hemos encontrado incluso una juventud hazañosa, empeñada en trabajar y fortalecer sus fuerzas. Pues yo me estoy refiriendo al sentimiento balaguerista de vastos sectores de la población, importantes sectores de la población que siempre creyeron en aquel hombre. Yo que estuve cerca de él en los momentos más difíciles que confrontara en el 61, en el 78, y lo vi en medio de las crisis y lo aprecié desde mi propio partido que formara, cosa que él no quería. Y he leído las cartas donde él me invitaba a que viniera al Partido Reformista a hacerme cargo de la posición que yo quisiera, porque yo me había echado al hombro el partido en el 78. Y yo le decía, no, presidente, no. Con todo respeto y la amistad incólume. No, presidente, ya hay gente, amigos suyos, con los cuales yo no camino juntos. Pero siempre diciendo, usted sabe que a mí el Balaguer presidente no me ha interesado tanto como el Balaguer historia. El Balaguer historia ese que se está desarrollando después de su muerte, simplemente por la comparación y los contrastes en todo cuanto le ha seguido. En todo cuanto le ha seguido. Estos sectores valiosísimos del país que miren hacia nosotros, a la Fuerza Nacional Progresista. Esta hija especial, se podría decir, del afecto de aquel hombre, porque él comprendió mi posición y nos respetamos siempre. Y no hubo desaire ni violencia jamás. Al contrario, después de su muerte, me he sentido más obligado que nunca a resaltar sus obras, no solo sus 11 represas, no solo las obras de infraestructura, vivienda y todas las cosas que pudiera para organizar a la República Dominicana de sus escombros, como había quedado a raíz de la ocupación militar extranjera, sino también por su valor inmenso
en las transiciones. Fíjense lo difícil que es una transición. Miren en Haití, se formó el Consejo de 9. Ahora sucede que ellos mismos se dividen. Solo 4 tienen voz y voto. 3 tienen voz pero no voto. Y 2 son de decoración. Pero Aristide y Guy Philippe no están de acuerdo. Ya comenzó la división. La clásica división entre ellos. Hay más transiciones pendientes. Pendientes que nadie lo dude. La de Venezuela, la de Cuba, la de Nicaragua. Y ustedes verán qué difícil resulta organizar una transición. La gran obra de ese hombre, por lo que se le puede llamar el hombre del destino nacional, fue el 61 y el 66. Fue prodigiosa su paciencia, su capacidad, su patriotismo en el 94 frente al diseño Clinton de los 19 campamentos de 20,000 habitantes cada uno. Eso la Fuerza Nacional Progresista lo defiende más que como un programa propio, porque él no dejó de ser nuestro guía en el patriotismo, en la defensa de intereses fundamentales del país. Por eso digo, no es un reclamo electorero, voten por Vinicio como senador, porque es mi hijo. No, porque lo he visto. Lo vi cuando los años que pasó en la Cámara de Diputados, sustituyendo a Pelegrín, que tenía varios periodos, siendo un legislador de primer orden. Y esta joven candidata, Priyanka Rodríguez, lo digo porque estoy convencido de que en ambas cámaras esas voces serían muy importantes para el país. Muy, muy importantes. Porque estaríamos defendidos desde el poder legislativo, como no se ha logrado hacer después de. Es la naturaleza de los peligros, señores. Los peligros no son habituales. Los peligros no son como los demás que han ocurrido. No. Es gente en capacidad de decirle a ONU, a ACNUR, a Amnistía, a la Corte Internacional de Haya, quien fuera, las verdades de la República Dominicana, incluyendo los gobiernos de Canadá, Francia y Estados Unidos. Hacerle señalamientos severos de sus fallas penosas que tanto nos han expuesto a nosotros a estos planos tan dramáticos de entender que podemos perder nuestra independencia. Nosotros tenemos, los dominicanos, por delante una tarea enormemente complicada, pero hay una exigencia inamovible. ¿Se está con la patria o se está contra la patria? Ahí no hay términos medios, ni paños tibios. Es hora crucial de definiciones. No pueden los afectos personales, la afinidad ideológica justificar
nada que pueda ir en contra de la defensa de la nación. Los intereses fundamentales de la nación están gravemente expuestos y comprometidos. Y son los hijos de nuestra nación, somos nosotros. Ninguna otra persona más, fuere cual fuera su etnia, los que podemos responder por la República. Yo, a algunos amigos, les he tenido que decir verdades, a veces dolorosas o molestosas. El pasado domingo yo hablé del debate de los presidentes, que no me agradó para nada, que dije perdieron los tres, porque se sometieron a una agenda. Y la agenda es una agenda de intereses. Intereses del comercio y de las riquezas, que han estado velando la posibilidad de un Estado con 20 millones de consumidores, sin interesarle los otros aspectos sensibles de soberanía, de identidad, de supervivencia de la patria. No, les dije, yo tenía un amigo ya desaparecido, don Enrique Peinado Soler, para mí inolvidable. Una vez comíamos y en la sobremesa él comenzó a explicar cómo él veía al presidente Balaguer. Y me dijo algo que me quedó grabado. Dice, Vincho, es un hombre indescifrable. Es un hombre que sabe conducir el Estado. Y siempre queda, cuando va a cualquier propuesta, un foso que no es pasable fácilmente. Nosotros los empresarios, cuando vamos a verlo para hacer alguna solicitud de algo, ensayamos como los músicos de las orquestas. Vincho, tú no lo crees. Mira, tú le dirás tal cosa, yo le diré esta. Si dice esto, cuidado. Entonces un hombre amable, accesible, comprensivo, pero los intereses de su país por encima de todas las cosas. Ahí no podíamos nosotros hacer disparate y desfachatez. No, todo el mundo sabía a quién íbamos a ver y qué íbamos a plantear. Hay muchísimas anécdotas interesantísimas que ya no tengo tiempo para relatarlas. Don Enrique me dio esa información y a mí lo del ensayo, como los músicos de una orquesta, de los empresarios poderosos, empresarios, no caricaturas, porque respetaban al jefe del Estado, taciturno, cordial, comprensivo, pero patriota inmaculado. Al balaguerismo, que le rinda algún tipo de tributo al desaparecido guía, confiando en la Fuerza Nacional Progresista como una trinchera más, además de su partido reformista social cristiano, para la defensa de los intereses esenciales del país. Bien, hemos llegado al final del programa y saben ustedes que estamos saliendo en nuestra versión central por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo. Canales 33 de Claro, 3 del cable, y que Teleimpacto, los canales 52 de Claro, 22 del cable, a las 12 del mediodía,
y las 9 de la noche domingo y en la mañana de lunes que reproducen nuestros contenidos. Saben además que después de las 12 del mediodía, cuando haya pasado nuestra versión central, estaremos en YouTube. Y agradecer a aquellos amigos tan generosos que la reproducen la respuesta en el tiempo en que les dable hacerlo. Muchas gracias. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en otra entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.